Me siento muy agradecido de poder haber recibido esta invitación de la Estaca de Cartagena y que tengo mucho cariño con vosotros y también de ver tantas caras aquí de las demás estacas y en especial de mi propia estaca, de ver muchos miembros también y de tantas caras que he hecho de menos y que ahora mismo no podemos estar en persona, pero que estoy agradecido que tenemos estos medios que al menos alivian esta sensación de que muchas veces no podemos vernos en persona, ¿no? Y realmente espero que hoy yo pueda aquí inspirarles y traer un poco del Espíritu del Señor y que podamos salir aquí hoy mejor en este día de reposo, salir inspirados, salirnos más fortalecidos, que ese es el propósito de este día, ¿no? De realmente adoramos a nuestro Padre Celestial y de aprendemos más sobre el Evangelio. Bueno, voy a empezar aquí a compartir pantalla y el asunto que vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre qué hacer cuando los hijos deciden dejar la iglesia. Es un tema que a veces puede ser bastante polémico en ciertas partes, porque a veces hay muchas interpretaciones. Y hoy quiero usar un poco de lo que nuestras autoridades generales últimamente tienen enseñado al respecto de este tema. O sea, a veces declaraciones antiguas o declaraciones que podemos leer nos pueden dar un poco de interpretación a este tema. Y hoy me gustaría enfocarlo muy bien en cuanto a lo que es la doctrina y también a lo que es lo que dicen nuestros profetas y apóstoles actuales. Hermanos y hermanas, en Europa y ya tenemos prácticamente naciones de familias viviendo en la iglesia y eso requiere ahora, son nuevos desafíos para la iglesia y para la familia. Y vamos a hablar un poquito hoy sobre las doctrinas que nos enseñan respecto de estos temas de cuando los hijos dejan la iglesia, qué podemos hacer, cuáles son las doctrinas que aprendemos sobre eso, ¿no? Para quitar muchos mitos y muchas cosas que a veces se enseñan o se hablan, no sean realmente de todo verdad, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría hablar de nuevo general en el capítulo 1.1 del plan de felicidad de Dios. Y dice, el Padre Celestial proporcionó el plan de felicidad para permitirnos disfrutar de todas sus bienes. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, que está en Moisés 1.39. La inmortalidad es vivir para siempre con un cuerpo físico resucitado. La vida eterna, es decir, la exaltación, consiste en llegar a ser como Dios y vivir en su presencia eternamente como familias. O sea, ese es el por qué y para qué estamos aquí en la tierra. O sea, para poder un día volver a la presencia del Padre, resucitados con un cuerpo inmortal y perfecto, en familias, en la presencia de Dios. Eso sería el 100%, ¿no? O sea, lo que todo hijo y hija de Dios deberían desear. Y para alcanzar eso necesitamos estar como familias, ¿no? Para alcanzar la exaltación, el más alto grado de la exaltación, necesitamos hacerlo en familias. También el manual general, ya en el capítulo 2, dice, ¿no?, que del plan de felicidad de Dios dice, antes de que puedan recibir la inmortalidad y la vida eterna, los hijos de Dios deben recibir un cuerpo mortal. El primer mandamiento de Dios a Adán y Eva, como esposa y esposa, fue que tuvieran hijos, ¿no? Y los profetas de los últimos días han enseñado que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. O sea, de que realmente
las parejas se casen y tengan hijos, continúa siendo un mandamiento de Dios, ¿no? Como se ha expresado en la proclamación para el mundo, que realmente la familia es el plan central de Dios, ¿no? Entonces, la pareja, el matrimonio y los hijos son una parte esencial del plan de Dios. O sea, no puede haber el plan de felicidad de Dios sin estas dos partes, o sea, sin el matrimonio y sin los hijos. Y a causa de eso, el Señor nos ha dado el libre albedrío, ¿no? O sea, cuando nosotros venimos a esta tierra, cuando los padres tenemos a los hijos, nosotros empezamos a enseñarles cosas, ¿no? Y a causa de esto, nosotros como individuos y también a nuestros hijos, aprendemos a escoger, ¿no? Y como dice Abraham, el Señor nos ha dado este privilegio de venir a la tierra para que podamos aprender y el Señor nos probará a ver si haremos todas las cosas que nos mande, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante del Evangelio, el libre albedrío. Pero el libre albedrío no todas las personas saben usarlo correctamente, ¿no? Y eso ocurre mucho, ¿no? Que a veces tanto individuos, las familias, realmente a veces no usan el libre albedrío correctamente. Y eso en cuestión de los hijos lo vemos mucho, ¿no? Que a veces los hijos acaban escogiendo un camino que tal vez no sea lo correcto o aquello que nosotros como padres deseamos, ¿no? Pero es parte del plan de Dios que nuestros hijos y que nosotros aprendamos a escoger, porque el Señor lo ha deseado. Como nosotros hemos aprendido antes de venirnos a la tierra, el libre albedrío también fue ejercido cuando el Salvador presentó su plan y Lucifer presentó también su plan. El Padre Celestial escogió el plan de Jesucristo. Y Satanás no quería que nosotros tuviéramos el libre albedrío. Él quería que nosotros fuésemos obligados a hacer todo aquello que nos mandase, ¿no? Pero el Padre Celestial consideraba que parte del plan de felicidad era poder tener libre albedrío y poder decidir lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Porque solamente así podríamos llegar a ser como Él. Entonces, fíjense, ¿no? Que el Padre Celestial teniendo dos hijos, y estos dos hijos que eran tan preciosos, uno de ellos decidió rebelarse contra el Padre Celestial y se llevó un tercio de las huestes con él. Entonces me pregunto, ¿cómo se sentiría el Padre Celestial en aquella época, ¿no? Cuando vio que uno de sus hijos más inteligentes y con más sabiduría, como las Escrituras describen a Lucifer, ¿no? Y con él un tercio deciden rebelarse y abandonar la presencia del Padre Celestial. Es realmente algo muy, muy triste, ¿no? Pero que realmente el Padre Celestial pasó por eso, ¿no? Y nosotros en esta tierra también enfrentamos los mismos problemas, ¿no? Entonces, yo quiero ilustrar estos problemas leyendo una escritura que se encuentra en Mosía, en el capítulo 26, cuando ya había la nueva generación de hijos que Rey Benjamín había enseñado a los padres, pero los niños pequeños no habían escuchado el discurso o no habían nacido, ¿no? Y me gusta eso para que entendamos un poco lo que está pasando también con nosotros hoy. Dice, ¿no? Y aconteció que había muchos de la nueva generación que no pudieron entender las palabras de Rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo y no creían las tradiciones de sus padres, no creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Así que por motivo de su incredulidad no podían entender la palabra de Dios y endurecieron sus corazones y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe y así quedaron desde entonces en su estado carnal e inicuo porque no querían invocar al Señor su Dios. O sea que en toda la historia de la humanidad siempre hemos tenido episodios donde los hijos se rebelaron, ¿no? Y una parte de los hijos aquí de Nefi, ¿no? De los nefitas se rebelaron, ¿no?
Y hoy también no es diferente, ¿no? Como hablé en inicio, en Europa, aquí especialmente en España, ya tenemos la tercera generación en la iglesia. Y también no es diferente. Tenemos muchas familias que sus hijos o sus nietos han decidido dejar la iglesia o han decidido no creer o han decidido, algunos están activos, pero no realmente están convertidos, ¿no? Entonces ocurre un poco de todo, ¿no? Pero es un gran desafío para los padres, ¿no? ¿Cómo enfrentar esa situación de la nueva generación que algunos de ellos no aceptan o no quieren vivir el evangelio? Entonces es algo que afecta a muchos padres, muchas familias, y muchas veces pensamos, ¿no? Mi hijo que ha dejado la iglesia se va a perder o se puede recuperar o lo ha hecho tan mal que ya no hay más manera, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces me gustaría un poco hoy ilustrar eso, ¿no? ¿Cuál es la doctrina que habla de eso en cuanto a los hijos que realmente deciden no seguir al Señor o que ahora mismo están apartados del Evangelio? Entonces, el profeta José Smith nos enseñó el siguiente: cuando se fija el sello sobre el padre y la madre, esto les asegura su posteridad, a fin de que no se pierdan, sino que sean salvos en virtud del convenio de su padre y su madre. Se puede encontrar enseñanzas del profeta José Smith. Entonces, bajo esta cita, muchas teorías fueron desarrolladas en cuanto a los hijos que no guardan los convenios o que se rebelan contra el Evangelio, ¿no? Y realmente es difícil que a veces los hijos no, o los padres no pueden realmente tener la alegría de poder tener sus hijos Tú estás quedando con el móvil mío, ¿no? en el Evangelio, ¿no? Entonces, muchas veces los padres se sienten frustrados o tienen una esperanza, bueno, ¿qué va a pasar, no? O qué va a ocurrir. Y realmente es algo que puede generar bastante complicación. Entonces, me gustaría que... Espera un poquito, hermanos, que hay algún problema técnico aquí. Déjame arreglar aquí. Volver aquí. Ok. Solo un minutito que... Ok. Vamos a ver si ahora mejoramos la vista. Ok, espero que se pueda ver mejor ahora. Entonces, bajo, como decía, esta cita, varias fueron desarrolladas en cuanto a los hijos que realmente se rebelan o deciden no dejar o no estar dentro del Evangelio, ¿no? Y me gustaría aclarar algunas cosas sobre eso para que no tengamos dudas o cosas que realmente nos pueden llevar a errores, ¿no? Entonces, Elder Bernard nos enseña lo siguiente, que
Algunos miembros de la Iglesia interpretan las declaraciones de José Smith como una afirmación de que los hijos descarriados reciben incondicionalmente las bendiciones de la salvación gracias a la fidelidad de sus padres y por medio de ella. No obstante, esta interpretación queda atenuada por el hecho de que el registro más completo del sermón del profeta no estaba a la disposición de los historiadores de la Iglesia, cuando compilaron una versión combinada de sus enseñanzas. Utilizando las notas de Willard Richards y William Clayton, en el conjunto de notas más completos que registraron Howard y Martha Corey, se indica que José Smith restringió esta declaración para expresar que las bendiciones prometidas estaban condicionadas a la obediencia de los hijos. Cuando el padre y la madre de una familia han sido sellados, sus hijos que no hayan transgredido quedan protegidos por el sello por el cual han sido sellados los padres. Este es el juramento de Dios a nuestro padre Abraham, y esta doctrina permanecerá para siempre. Entonces, esa es una aclaración de que nos explica Elder Bernard al respecto de esta cita del profeta José Smith, de que realmente nosotros, cuando tenemos nuestros hijos, debemos entender este principio para que no creamos una falsa expectativa de que los hijos se pueden salvar en su rebeldía o en sus pecados, ¿no? Entonces, es muy importante entendernos eso, porque a veces escucho siempre citas de hermanos o hermanas diciendo, no, bueno, porque los hijos que están perdidos se van a salvar o que se pueden volver con sus padres, pero eso está condicionado al arrepentimiento, como ha dicho Elder Bernard, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esta parte de la doctrina que nos ayuda a comprender realmente lo que es el correcto, ¿no? Y no citas o tradiciones que, por ejemplo, fueron creadas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, espero que yo pueda dejar claro eso. Espero que ahora se vea mejor también. También Elder Bernard nos enseña a una cita de Elder James E. Faust, que fue el segundo consejero de la primera presidencia, y dio la explicación más exhaustiva sobre este importante concepto eterno. Creo en la consoladora declaración de Elder Orson Whitney. El profeta José Smith dijo, y jamás enseñó una doctrina más consoladora que el sellamiento eterno de padres fieles y las divinas promesas que les hayan hecho por su valiente servicio en la causa de la verdad los salvarán no solo a ellos, sino también a su posteridad. Aunque algunas ovejas se descarríen, el ojo del pastor está sobre ellas, y tarde o temprano sentirán los brazos de la divina providencia que se extienden hacia ellas y las traen de nuevo al rebaño. Ellas volverán, ya sea en esta vida o en la vida venidera. Tendrán que pagar su deuda a la justicia, sufrirán por sus pecados y tal vez anden por caminos espinosos, pero si eso finalmente los conduce como al hijo pródigo, al corazón, al hogar de un padre amoroso que perdona, la dolorosa experiencia no habrá sido en vano. Oren por sus hijos negligentes y desobedientes, aférrense a ellos mediante su fe y continúen con esperanza y confianza hasta que vean la salvación de Dios. Me encanta esta cita porque realmente da la esperanza de que nosotros como padres, si hacemos nuestro mejor, el Señor también podrá de su parte, ¿no? Quiero compartir algunas experiencias personales que he visto desde mi familia. Cuando yo era pequeño, nosotros éramos 3 hermanos. Algunos de vosotros ya sabéis esta historia que voy a contar. Y mi hermano menor de 6 años falleció repentinamente, ¿no? Y para mis padres aquella fue una experiencia muy dura de perder un hijo de tan solamente 6 años de edad. Y en aquel mismo año, algunos meses más tarde, mis padres deciden adoptar una niña, ¿no? Mi madre siempre había querido tener una niña
y mi madre decidió entonces, en las circunstancias que estaba y orando y sintiendo, bueno, hemos perdido un hijo, pero podemos crear un otro hijo, ¿no? Y ella siempre había querido tener una niña y adoptó una niña. Entonces mis padres la cuidaron, ella fue sellada a nosotros, le enseñó el Evangelio. Y cuando ella ya tenía 13 para 14 años, pues empezó a vivir una vida que realmente no era la correcta, ¿no? Había empezado a tener amistades que no eran buenas, y ella tomó la decisión de que realmente no quería vivir el Evangelio, ¿no? Se quedó embarazada casi a los 15 años, se fue a vivir con un chico, después empezó a drogar, a prostituirse. O sea, empezó a llevar la vida más mundana que podía existir, ¿no? Para mis padres fue una gran decepción, ¿no? Porque habían tenido la esperanza de que al adoptar una hija, ¿no? Y se le enseñaba el Evangelio, de que ella podía realmente ser bendecida, pero ella usó su libre albedrío de forma incorrecta. Y fue un dolor muy grande, ¿no? Yo una vez recuerdo a mi padre escuchar que más le dolía tener a esta hija en este estado de que haber perdido su hijo de aquella otra forma, ¿no? Y realmente por muchos años les vi teniendo esta aflicción muy grande. Pero al mismo tiempo, en aquella época les vi como nunca que hacían algunas cosas que les ayudaron a mitigar este sufrimiento. Primero, acudían al templo semanalmente. Como estábamos a una hora del templo, les permitía ir al templo al menos una vez a la semana. Y tengo la seguridad de decir de que aquella actitud de ellos de ir al templo semanalmente y de poner al Señor en primer lugar les ayudó al menos, aunque no entendían, pero de poder soportar aquella época, ¿no? Durante un periodo fue tan difícil para ellos que hasta mi hermana llegó a amenazarles de muerte, ¿no? Y fue algo muy chocante en un determinado periodo. Pero debido a la fidelidad de mis padres, llegó un momento en que el Señor también actuó, ¿no? Y aquella hija sintió realmente, empezó a haber problemas, empezó a realmente ver que las cosas le iban muy mal y casi murió, ¿no? Y ella decidió pedir ayuda a mi padre. Le pidió a mi padre que la internase en una clínica de drogadictos. Le internó una primera vez, después una segunda vez, ¿no? Y tal vez después de varios intentos fue cuando realmente aquella hija pues decidió abandonar aquella vida, ¿no? Y resumiendo un poco, pasado ahora tantos años, ella tal vez ahora no es activa en la iglesia, pero lleva una vida decente, ¿no? Después de haber vivido 3 matrimonios, pues ahora tiene un matrimonio estable, sus hijos más o menos están estables, pero vivió verdaderamente un infierno. Y mis padres también vivieron un infierno terrible. Y creo que, hermanos y hermanas, muchos de vosotros también estáis viviendo un infierno con vuestros hijos. Y quiero darles consuelo también hoy de que no pierdan la esperanza, ¿no? De que realmente guarden los convenios, no desanimen, sigan adelante. El Señor les inspirará la manera como hacerlo. Para seguir también me gustaría continuar con lo que Elder Bernard enseña a este principio, ¿no? Lo que hemos hablado ahora. Las enseñanzas del presidente Fausto resumen con autoridad lo que sabemos y no sabemos acerca de los padres rectos y los hijos descarriados. La influencia de los padres que honran los convenios y obedecen los mandamientos definitivamente puede influir espiritualmente en los hijos que se descarrían al activar los brazos de la divina providencia en formas que no se han revelado plenamente y que no se entienden completamente. Entonces, la expiación actúa
de una manera que muchas veces no entendemos completamente, pero ahí está, ¿no? Y este tema también tiene que ver mucho con la expiación. Yo les pido hoy a los padres que tienen esta situación que busquen entender un poco más la doctrina de la expiación y del sacrificio de Jesucristo. Si procuráis entender más sobre la expiación, también encontraréis más consuelo y podréis entender mejor la situación, aunque no llegáis a hacerlo completamente. De Bernas, él sigue en la cita. No obstante, la influencia de padres rectos no reemplaza en la vida de una persona la necesidad del poder redentor y fortalecedor de la expiación de Cristo. No anula las consecuencias del mal ejercicio del albedrío moral. No niega la responsabilidad de una persona como agente para actuar y no para que se actúe sobre ella. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, aunque ella ahora tiene su vida más o menos en orden, pero tiene sus consecuencias, ¿no? Ha tenido secuelas terribles de su vida pasada, ¿no? Entonces, claro, tiene un precio que pagar muy alto, ¿no? Entonces, tiene también la necesidad de hacer y cumplir con el arrepentimiento completamente, que esa es otra parte de la doctrina. O sea, los hijos que están ahora mismo descarriados necesitan practicar el arrepentimiento para que puedan realmente recibir esas bendiciones. Si leemos la parábola del hijo pródigo, cuando el padre le acoge otra vez, que el hijo gastó todo y se fue de fiesta y vivió una vida desenfrenada, él decide arrepentirse, ¿no? Y volver a su padre porque él viviría mejor con su padre. Pero la herencia mayor, él la había perdido. Aunque él pudo vivir con su padre, la herencia mayor la había perdido. Entonces eso también es parte de la doctrina, ¿no? Aunque estos hijos se arrepientan, probablemente muchas de las bendiciones que podían haber conseguido no la van a tener, aunque pueden estar con sus padres. O sea, no significa que los padres que ganen la exaltación, sus hijos que pueden estar con ellos, no significa que ellos también serán exaltados. Entonces es importante que entendamos este concepto. Aquí dice entonces lo que estamos hablando. Recordemos que el hijo pródigo malgastó su herencia y cuando lo hubo perdido todo, regresó a casa de su padre, donde se lo recibió bien, aunque su herencia ya estaba gastada. La misericordia no robará la justicia, y el poder sellador de unos padres fieles solo reclamará a los hijos perdidos con la condición de que se arrepientan y por la expiación de Cristo. Los hijos descarriados que se arrepientan disfrutarán de la salvación y de todas las bendiciones que acompañan a esta, pero la exaltación es mucho más. Hay que ganar plenamente, porque también la exaltación tiene una parte individual en toda su medida. La cuestión de quién será exaltado corresponde al Señor y su misericordia. O sea, también debemos tener en cuenta de no hacer juicios antes de que el Señor diga sus palabras, ¿no? O sea, que no podemos condenar a nuestros hijos y tampoco exaltarles, ¿no? Eso el Señor corresponde a Él hacerlo, ¿no? Entonces, siempre debemos tener la esperanza de que realmente la última palabra y la decisión final tendrá el Señor. Entonces, siempre cuando en este caso pidamos consejo a los líderes, debemos tener cuidado de que realmente la palabra final, aunque sea el líder que diga lo que diga, siempre la palabra final tendrá nuestro Padre Celestial de la condición de cada uno, porque Él conoce la condición de cada hijo o hija, ¿no? Me gusta también hablar un poco sobre lo que Elder Oaks enseñó respecto de el amor y la ley. Eso fue un discurso que él dio en 2009 y recientemente también lo enseñó. Y él dijo el siguiente: si tiene un hijo descarriado, como un adolescente que abuse de alcohol y de las drogas, los padres se enfrentan a una grave interrogante. ¿Requiere el amor paternal que estas sustancias y el consumo de ellas se permiten en el hogar? ¿O los requisitos de la ley civil, la gravedad de la conducta o los intereses de otros niños hacen necesario que se prohíban, ¿no? Entonces eso también fue algo que vi con mis padres, ¿no? Mientras mi hermana estaba hundida en este mundo oscuro, no lo permitieron que hicieran en su casa, ¿no? Pero sin embargo,
no le dejaron faltar nada, ¿no? Y es de eso lo que Elder Oaks trata de hablar. Que una cosa es no permitir que nuestros hijos pequen, pero otra cosa también es ayudarles para que puedan sentir nuestro amor, ¿no? Y él continúa diciendo, plantearé una pregunta aún más seria. Si un hijo adulto convive con alguien sin estar casado, la gravedad de las relaciones sexuales fuera de los lazos de matrimonio requiere que este hijo sienta todo el peso de la desaprobación familiar al excluirse de cualquier contacto con la familia. ¿O debería el amor paternal pasar por alto el asunto de la cohabitación? Hemos visto ambos extremos y creo que ambos son inapropiados. O sea, aquellos padres que son permisivos y permiten que sus hijos pequen dentro de su hogar, y también aquellos padres que son extremadamente duros y no quieren más saber de sus hijos de manera ninguna que están pecando, o sea, no quieren verlos más. O sea, como ha dicho Elder Oaks, estos dos extremos no son correctos. O sea, cuando tenemos hijos que están pecando, debemos expresarles y explicarles que están haciendo mal, pero debemos continuar ayudándoles y estar en contacto y todo, ¿no? He visto a mis padres hacer eso. Incluso cuando yo era joven en esa época, yo decía a mi padre, papá, déjala porque esta ya está perdida, ¿no? Y mi padre me decía siempre, hijo, tú no sabes lo que dices. Yo no lo voy a abandonar nunca, ¿no? Aunque ella no viva aquí en casa, pero ella va a tener al menos lo que comer y vestir y un techo para vivir, ¿no? Y realmente él cumplió con su cometido de padre, ¿no? O sea, aunque ella vivía una vida totalmente mundana, pero mi padre al menos le proveyó el mínimo necesario para que viviera una vida decente, ¿no? Y a veces muchos padres abandonan a sus hijos porque sienten vergüenza, porque sienten que sus hijos, bueno, mi hijo ya no es un modelo de la iglesia, o incluso no tenemos que llegar a extremos como eso. Por ejemplo, a veces veo padres que si sus hijos no sirven misión, pues ya están deshonrados. Oh, mi hijo ya no va a ser una buena persona porque no ha ido a la misión o porque otras cosas, ¿no? O sea, creamos ciertos conceptos o ciertas culturas dentro de la iglesia que no son correctas. No todos los hijos servirán una misión. No todos los hijos quizás se casarán castos. No todos los hijos tal vez serán los modelos correctos o lo que esperamos, ¿no? Y a veces los padres se frustran porque sus hijos no fueron los modelos que pensaban. Y entonces el profeta Nelson nos ha enseñado de que estos mormonismos no debemos tener dentro de la iglesia, ¿no? Que la iglesia no tratamos de ser la familia perfecta o los hijos perfectos, sino de que buscamos la perfección, que es algo diferente. O sea, no estamos aquí para mostrar, wow, una linda foto, mi familia, tal, mira mis hijos qué bellos son, que han servido misión todos y tal. El Señor no quiere saber de eso. El Señor quiere saber que nosotros como padres hemos enseñado el Evangelio, le hemos amado, les hemos tratado bien, ¿no? Y que les hemos proveído lo mejor posible, ¿no? A mí me gusta mucho aquella escritura del libro de Mosías y dice el siguiente, ¿no? Y dice, no permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quiebren las leyes de Dios, ni que contiendan rían unos con los otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo de que nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse uno al otro. Esa escritura debe ser clave para la enseñanza del Evangelio en el hogar. O sea, nosotros como padres no permitimos que nuestros hijos pequen y transgriden las leyes, ¿no? Pero les enseñamos con amor, les enseñamos realmente a manera del Salvador, ¿no? Y no la imposición, ¿no? He visto casos de muchos padres que tratan de imponer a sus hijos el Evangelio. Y no se trata de eso, ¿no? No se trata de imponer, sino de enseñar con amor.
Elder Oaks también dice, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen los padres que tolerarlo, ¿no? O sea, los hijos en pecado. Este es un asunto de sabiduría paternal, guiada por la inspiración del Señor. Ningún otro aspecto relacionado con los actos de los padres necesita mayor guía celestial o tiene más probabilidades de recibirla que las decisiones de los padres a criar los hijos y gobernar su familia. Es la obra de la eternidad. O sea, no hay una guía única para eso, ¿no? O sea, los padres juntos deben aprender a recibir revelación para cómo tratar cada caso, ¿no? Si no, la iglesia crearía un manual de instrucciones. Oye, cuando los hijos son rebeldes y están pecando, ¿qué hacemos? Pues la iglesia nos daría este manual, pero no existe eso. Y no se trata de tener eso, porque si no, no tendríamos el libre albedrío, ni los padres y ni los hijos. Entonces, esta situación exige a los padres que aprendan a arrodillarse, a orar y a invocar los poderes del cielo para que puedan saber cómo actuar. Los hijos, por otro lado, aprenden que a decidir entre el bien y el mal tiene consecuencias en sus vidas, para bien y para mal, ¿no? Entonces, a mí me encanta esta cita de Elder Oaks. Luego también el presidente Nelson nos enseña el siguiente. El verdadero amor por el pecador puede dar lugar a valientes confrontaciones, no a consentimiento. El verdadero amor no aprueba comportamiento autodestructivo. O sea que realmente el verdadero amor no significa tolerar todo, pero también el verdadero amor no significa que vamos a ser extremistas en casa y vamos a dar palo en todo, ¿no? Significa buscar este equilibrio entre la misericordia y la ley, ¿no? O sea, el amor y la ley. Y eso es lo que como padres tenemos que buscar, ¿no? Que enseñamos el evangelio y vivamos la ley, pero que también tengamos la misericordia con nuestros hijos. Porque también muchos a veces no entienden el evangelio en la misma medida que nosotros entendemos. Entonces, por eso es necesario tener una paciencia, tener insistencia con ellos hasta que pueden llegar a entender. A mí me encanta la historia de Alma, el hijo, ¿no? Que durante muchos años él y los hijos de Mosía trataron de destruir la iglesia del Señor, se rebelaron, ¿no? Y su padre, ¿qué hizo? Ayunó, oró y buscó al Señor, ¿no? Y intentaba enseñarle. Hasta que un ángel apareció a Alma, el hijo, y le reprendió, ¿no? Pero Alma, el hijo, no solamente se arrepintió porque un ángel le apareció, sino porque él realmente al ver aquella situación deseó arrepentirse, ¿no? Pero realmente ahí hay las dos situaciones, un padre y una madre que estaban rogando a Dios y también un hijo que estaba pecando, pero que al sentir el Espíritu decidió arrepentirse. Entonces, esta situación nos enseña una cosa, de que también cuando creamos una atmósfera de que nuestros hijos sienten el Espíritu y son convertidos, también les ayudamos a arrepentirse, ¿no? Y muchas veces falta de eso en nuestros hogares. O sea, ¿por qué la primera presidencia fue inspirada de que ven y sígueme debe ser uno de los patrones? Porque es como enseñamos el Evangelio. Padre y madre enseñando a sus hijos realmente a arrepentirse, ¿no? A vivir el Evangelio, a ser mejores. Entonces, esa es la mejor oportunidad. Antes había una terrible dependencia de la iglesia. Todo era la iglesia, las actividades, las reuniones, todo. Teníamos una dependencia de la iglesia para todo. O sea, como nuestros hijos, bueno, llevo mis hijos a la iglesia y ya lo tengo resuelto, ¿no? Incluso yo escuchaba frases, digo, no, si mi hijo va a la iglesia, ya está. Aunque yo como padre no va a la iglesia, pero si yo veo que mi hijo va a la capilla, pues a mí me dará mucha alegría, ¿no? Y realmente no es así. O sea, ahora el Señor ha dado la vuelta en la cosa y nos ha devuelto a nosotros como padres la mayor responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el Evangelio, ¿no? Entonces, cabe a nosotros también de solucionar estos problemas. ¿Y dónde encontramos consuelo y revelación para un tema tan difícil, ¿no? O sea, como padres, ¿cómo podemos resolver estos temas con nuestros hijos cuando las cosas están complicadas? El presidente Russell M. Nelson dijo,
en su mensaje cuando fue llamado como presidente de la iglesia. Su adoración en el templo y el servicio que presten allí por sus antepasados los bendecirá con mayor revelación personal y paz, y los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. O sea, si nosotros guardamos los convenios, somos fieles, vamos al templo, o sea, vamos a tener mayor capacidad de tener revelación, de tener paz y de saber que aunque dentro de nuestro mejor no hemos alcanzado aquello que deseamos, tendremos la esperanza de que realmente el Señor hará su parte, ¿no? Y también respetará el libre albedrío, que también eso va a ocurrir, ¿no? Muchos profetas, como Leí, por ejemplo, que tuvieron 2 de sus hijos que no quisieron guardar los mandamientos, Leí no les pudo forzar y ellos escogieron el camino de la perdición. Pero ¿cómo es posible entonces que podamos como padres encontrar gozo, ¿no? ¿O cómo era posible que Nefi, que vio la destrucción de sus hijos, más adelante también tenía gozo? ¿O cómo nuestro Padre Celestial encontró gozo viendo que uno de sus hijos más poderosos y 1/3 que se fueron también sentir gozo en su plan, ¿no? ¿Cómo es posible? Ahora tal vez no lo entendamos por completo. Pero eso, por medio de la expiación y por medio de los convenios, será un proceso que a lo largo de esta vida y de la otra vamos a poder entender cómo se puede encontrar paz y felicidad en estas circunstancias. Elder Daily G. Renner también enseñó, Dios con su capacidad infinita sella y sana a las personas y familias a pesar de las tragedias, pérdidas y adversidades. A veces comparamos los sentimientos que experimentamos en los templos con captar un destello de los cielos. Aquel día en que el templo de Provo, Utah, me hice eco de esta afirmación de C.S. Lewis, los seres mortales dicen en cuanto a cierta medida de su sufrimiento temporal, ninguna dicha futura puede compensarlo, ignorando que los cielos, cuando los alcancemos, actuarán retrospectivamente y convertirán incluso esa agonía en una gloria. Los benditos dirán entonces, nunca hemos vivido en ningún otro lugar que no sean los cielos. O sea, que nuestra comprensión al respecto de esos temas la entenderemos a medida en que seamos fieles. O sea, las tragedias, pérdidas y adversidades. Pero necesitamos ser fieles a los convenios. ¿Y cómo obtenemos el poder del Señor? A mí me gusta esta escritura de Doctrina y Convenios 84, 20 y 21, y que dice, así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. O sea, si nosotros queremos ayudar a nuestros hijos a sentir el Espíritu y a tener su propia conversión, debemos ayudarles a que realmente sientan el poder de Dios, empezando por nosotros, ¿no? Entonces, guarden bien esa escritura, hermanos y hermanas, porque en las ordenanzas es cuando tenemos el poder de Dios. O sea, yo no puedo rogar al Señor que me ayude si yo no participo de las ordenanzas, si no voy al templo, si no oro, si no ayuno, si no recibo bendiciones, si no doy bendiciones, si no participo de la Santa Cena. Entonces es importante que entendamos que es por medio de las ordenanzas que un padre y una madre alcanzan poder. Si no entendemos eso, no podemos realmente alcanzar esos poderes del Señor. Y como dijo aquí, ¿no? ¿Cómo obtenemos el poder del Señor? Cuando bendecimos a la esposa y los hijos, cuando tomamos la Santa Cena, cuando vamos al templo, cuando guardamos los convenios. Además, podemos potencializar estos poderes por medio del ayuno y las oraciones de fe, ¿no? Entonces, muchas veces veo padres que hacen años que no bendice a su familia. Y me pregunto, ¿cómo puede ser que un padre a veces no da una bendición a sus hijos? Es
es obvio que muchas veces los hijos no lo quieren porque llega una edad que ya no quieren bendiciones, ¿no? Y voy a contar una experiencia sobre eso, ¿no? Pero mientras los hijos sean pequeños, el padre tiene que tener ese privilegio, ¿no? Entonces debe bendecir a sus hijos en el comienzo de curso, fin de año, en su cumpleaños, o sea, en todas las ocasiones posibles, además de cuando están enfermos. Pero no solamente esperar que estén enfermos para bendecirles, sino que les bendiga en todas las ocasiones. Hace poco tuve una experiencia con uno de mis hijos que hace tiempo que él no me deja darle bendiciones, ¿no? Y él está un poco frío, o sea, no está inactivo, pero está un poco frío en cuanto a las cosas del Evangelio. Y no sabía mucho cómo llegar a él en ese sentido, ¿no? Y realmente me daba un poco de desánimo de verle que está frío y por la pandemia pues ha enfriado mucho y bueno, pues no... Estaba buscando una manera de cómo podíamos tener una conexión mayor. Y pasó que hace unos 3 meses tuvimos una oportunidad de viajar juntos, ¿no? Tuvimos un viaje a Alemania y como ya era con toda la pandemia, pues el viaje era bastante complicado, ¿no? Tendríamos que aterrizar en Múnich y hacer una prueba de PCR. Y como solo tendríamos 2 días ahí, pues si la prueba de PCR nos daba positiva, pues íbamos a tener que quedar en cuarentena, ¿no? Y además la prueba de PCR, pues podía tardar hasta 2 días en recibirla, ¿no? Entonces, cuando salimos de casa, pues digo, oye, vamos a orar para que el viaje vaya bien. Y le pedí que orase, ¿no? Y él oró. Y durante el viaje le dije, mira, tenemos que orar para que podamos tener todo que vaya bien, ¿no? Y fuimos orando en varios momentos juntos del viaje. Y cuando llegamos en Múnich, le dije, oremos para que realmente podamos salir de aquí. Y en aquella noche, cuando ya estábamos en el hotel, le dije, yo necesito una bendición porque estoy un poco nervioso, ¿no? Y le dijo, ¿me puedes bendecir? Y él dijo, vale. Y hacía muchos años que él no lo hacía en mí, ¿no? Porque él siempre sentía, bueno, mi padre, ¿cómo que voy a bendecir a mi padre? Y si siempre él pide a los demás de sus amigos que son líderes en la iglesia. Y en aquel día le hice ver de que no importaba quién él era, sino lo que él representaba para mí, que era mi hijo, y de que él podía bendecirme. Y en aquella noche sentí muy fuerte el Espíritu Santo. Y él también. Y a partir de aquel viaje, nosotros mejoramos nuestra relación incluso más aún. Y aquello me ayudó a comprender que muchas veces esperamos que nuestros hijos cambien, pero nosotros como padres también tenemos que cambiar nuestra actitud. Y no juzgarles, y no decir que son indignos simplemente, sino de que realmente crear la oportunidad que ellos pueden hacerlo, ¿no? Y que si ellos sienten, debemos de ayudarles. Entonces, no simplemente tiremos piedras a nuestros hijos, hermanos y hermanas, cuando están en una situación de decaída y la oscuridad, sino que les demos la mano para que salgan de su oscuridad, ¿no? El presidente Russell M. Nelson también enseñó, cuando procuren el poder del Señor en su vida con la misma intensidad que tiene uno que se está ahogando y lucha por respirar, el poder proviene de Jesucristo, será de ustedes. Cuando el Salvador sepa que ustedes realmente desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener el poder de Él en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. O sea, busquen, hermanos y hermanas, este poder. O sea, no hay una regla única, no hay un camino único para resolver estos temas difíciles. El tema de los hijos es muy complicado y no hay una solución única. O sea, necesitamos aprender a recibir revelación. ¿No? Necesitamos como marido y mujer estar juntos, orar juntos y realmente permanecer juntos, ¿no? Una cosa también que me entristece mucho, que en muchos casos de cuando los hijos se apartan de la iglesia,
los padres en algunos casos se divorcian o su matrimonio empeora, cuando no debería ser así. Y yo también hoy les imploro, hermanos y hermanas, si vosotros estáis en esa condición de matrimonio que está empeorando o que estáis pensando en el divorcio, piensen que será mucho mejor si persistís trabajar juntos en salvar a vuestros hijos de que por separado. Tengo visto en muchas ocasiones que el divorcio empeora la situación de los hijos y lo tengo visto de muy cerca. Y tengo acompañado que los hijos acaban incluso empeorando su situación espiritual después de un divorcio. Entonces también quiero pedir hoy a los padres, madres, matrimonios, que si están considerando un divorcio porque con sus hijos no les va bien o por otro motivo, que lo consideren, porque un divorcio puede ser un desastre a vuestros hijos. Y realmente la parte más importante del matrimonio es la pareja. También he visto casos de que la madre o el padre se dedica mucho más a los hijos y acaba abandonando a su cónyuge, cosa que también no es correcta. O sea, ¿quién es la parte más importante en la familia, en el caso del marido y la mujer? Es su cónyuge. Los hijos se irán un día y se formarán otra familia o lo que sea. Pero el matrimonio debe quedarse, o sea, el matrimonio no puede destruirse porque el padre o la madre se ha volcado con los hijos. Entonces, yo he visto muchos casos que uno de los, no, yo voy a dedicar mis hijos y que mi cónyuge, pues ya está, ¿no? Y eso tampoco es cierto, ¿no? Salvo, claro, a veces hay situaciones en que uno de los cónyuges puede haber abuso, puede haber situaciones que realmente son extremas. Pero estoy diciendo en casos cuando realmente los conflictos son resueltos, o sea, se pueden resolver porque hay malos entendidos, ¿no? No porque han llegado a situaciones que ya realmente hay cosas horribles por detrás. Pero si su matrimonio no tiene problemas graves de esa naturaleza, todo es salvable. Y recuerden, por medio de la expiación de Cristo, que podemos sanar y podemos curar todas las cosas. El Salvador también nos enseña la inclusión, ¿no? De que él, en el libro de Mormón dice, él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque él ama al mundo a grado de dar su propia vida para atraer a los hombres a él. Por tanto, a nadie manda a él que no participe de su salvación. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor no ha ordenado que a los hijos que no son dignos o que están en la oscuridad que no participen. O sea, esos hijos también necesitan participar de su salvación, ¿no? Y me gustaría testificar de que realmente el plan de Dios es el plan de salvación, es el plan de realmente elevar, es el plan de realmente trabajar marido y mujer juntos para realmente poder juntos ayudar a sus hijos a volver en la presencia del Padre. Es verdad, como hemos aprendido hoy, de que quizá muchos hijos, por causa de sus pecados y sus errores, pueden estar en peligro, ¿no? Y realmente pueden, realmente por causa de su rebeldía y su libre albedrío, pues no seguir al Señor. Pero eso es algo que realmente ellos tendrán que dar cuenta de su libre albedrío con el Señor. Pero nosotros como padres tenemos que asumir la responsabilidad de enseñarles el Evangelio sin reserva. Y me gusta de eso en el libro de Moisés que habla sobre eso, ¿no? De que en Moisés 6:58 dice: por tanto te doy mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a vuestros hijos. O sea, ¿qué significa enseñar sin reserva? De que realmente nuestros hijos aprendan todo, ¿no?
mientras tengo la edad de aprendizaje, porque ya después de una cierta edad es mucho más difícil de que les enseñemos, pero debemos usar esta parte de la infancia y de la juventud cuando todavía están en nuestros hogares, de que realmente aprenden el Evangelio. Ya la fase adulta ya es más difícil, ¿no? Pero no debemos perder la esperanza, ¿no? Que realmente darles el ejemplo. La mejor cosa que he visto es cuando el padre y la madre viven el Evangelio juntos y son lo mismo dentro y fuera de la iglesia. O sea, no hay mejor recurso y mejor influencia que cuando los padres realmente dan un buen ejemplo, van al templo y realmente viven los convenios. Esas son las mejores herramientas para realmente ayudar a estos hijos que realmente están fuera de la iglesia o que están dormidos ahora mismo en cuanto al Evangelio. Yo quiero testificar hoy, hermanos y hermanas, de que Dios tiene un plan y es un plan de salvación, no es un plan de perdición, no es un plan de condenación. Pero Él también respeta a los hijos que usan su libre albedrío, sea para bien o para mal. Y Él quiere salvar a todos. Su plan es un plan de redención. Y todos aquellos que se arrepienten tendrán la oportunidad, como hemos hablado hoy, ¿no? De que realmente si aquel se arrepiente y vuelve, Él tendrá su lugar. Las escrituras están repletas de casos así, como Alma el Hijo y tantos otros personajes de las escrituras que realmente se arrepintieron. Yo doy testimonio de que nuestro profeta, él es un hombre de Dios y de que los miembros del coro de los 12 no son hombres perfectos. Estos hombres no tienen familias perfectas. Estos hombres también tienen hijos problemáticos, hijos descarriados. Muchos de estos apóstoles tienen nietos y bisnietos que también están oscurecidos ahora. O sea, no son personas que tienen una familia perfecta. O sea, a veces cuando era menor miraba a estos hombres y digo, wow, qué familia. No, estos hombres no tienen una familia perfecta, pero están trabajando para mejorar. Y esa tiene que ser nuestra visión. Nunca comparen su familia con la de otro. ¿Por qué la mía es mala y la de él es buena? Vosotros no sabéis. Y nunca debéis hacerlo, porque el Señor no nos juzgará por tener una familia modelo o no. Y no existe una familia modelo dentro de la iglesia. Y eso el profeta también lo tiene buscado cambiar, acabar con esos modismos mormones que había antes en la iglesia. Ahora, el Evangelio es enseñar el hogar, en el mismo molde de Adán y Eva, que enseñaban a sus hijos, y era por medio de ellos que aprendí el Evangelio. Testifico que es así, testifico que Cristo Él vive, y que por medio de su expiación podemos mejorar nuestras vidas, que por medio de su expiación podemos sanar, que por medio de su expiación podemos curar nuestras heridas, que por medio de su expiación podemos encontrar soluciones y que aunque las cosas no se resuelvan, que por medio de la expiación encontremos alivio y que aunque en esta vida no entendamos todo lo que pasa, por medio de la expiación un día la entenderemos. Yo lo testifico porque el Salvador, cuando vino a la tierra, sintió todo y sufrió todo. Y Él lo vio. Él sabe nuestros dolores porque Él los sintió. Él conoce cada uno de vosotros porque Él sabe lo que sentís, porque Él lo sintió. Entonces nadie como Él lo puede saber, porque Él es el Redentor. Y doy testimonio de Él hoy. Y doy testimonio de que las familias deben y pueden llegar a la eternidad. Y a veces el camino es difícil y complicado, pero merece la pena. Y lo digo con mi amor y mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias.